¿Sabías que la Plaza de Toros del Torín fue la primera plaza estable de Barcelona? ¿Y que en ella empezó la tradición de acompañar las ovaciones del público con una banda de música? Esta es su historia. La primera corrida de la que se tiene noticia en Barcelona data de 1587, durante el reinado de Juan I el Cazador, y se celebró en la Plaza del Rey. Las corridas normalmente se desarrollaban en espacios amplios como el Born y el Pla de Palau, con plazas improvisadas construidas con carros que se unían entre sí formando un cercado circular. La verdadera popularidad de los toros empezó a principios del siglo XIX. En 1827 el rey Fernando VII autorizó construir una plaza de toros permanente a la Casa de la Caridad de Barcelona, con el fin de destinar los ingresos de las corridas al sostenimiento de la institución. Las corridas, como los bailes, además de su función de entretenimiento, servían para financiar la asistencia social. Se eligieron los huertos de Bacardí, donde había existido un matadero, fuera del Portal de Mar, entre la Barceloneta y la Ciudadela. Se convirtió en el primer coso taurino de obra de la ciudad, reemplazando a una plaza muy modesta levantada en 1802 en el mismo lugar. La Casa de la Caritat la arrendó a Sacristà, Vilaragut, de Ocón y Coll, que se comprometieron a abonarle una renta anual de 1.500 duros y un porcentaje de los beneficios para el cuidado de los enfermos. Las obras fueron dirigidas por Josep Fontserè i Domènech, que año después formará parte de la Comisión de la l'Eixample. Estuvo lista en 2 meses. Su aforo era para 12.000 espectadores y la construcción costó 48.000 duros. Por primera vez en Barcelona podía disfrutarse la fiesta taurina de manera habitual. Debido a su ubicación en zona militar, la construcción se vio restringida. La obra se limitó al primer nivel de gradas cubiertas, mientras que el resto de la estructura, hasta la cornisa, se realizó con entramados de madera. A lo largo de su historia fue reformada en 5 ocasiones. En la primera corrida torearon Juan Hidalgo, Manuel Romero, apodado Carreto, y el famosísimo picador Francisco Sevilla, que vino de Madrid en un coche de caballos acompañado de la condesa de Montijo con sus 2 hijas, Paquita, que con el tiempo sería duquesa de Alba, y María Eugenia, futura emperatriz de Francia por su matrimonio con Napoleón III. Ellas viajaban a París huyendo de la epidemia de cólera morbo que asolaba la capital. En Madrid fueron asesinados 80 frailes, acusándolos falsamente de haber provocado la epidemia, envenenando los pozos de agua. Se les insultaba llamándoles garrapatas, incluso algunos recibían pedradas. En 1835 el país se encontraba en plena guerra carlista. El clima era de crispación social. Había un rechazo general hacia los monjes, acusados de apoyar al bando absolutista de Carlos María Isidro. El día de Sant Jaume se iba a celebrar el aniversario de la inauguración del Torín en Barcelona. El cartel anunciaba a los toreros Manuel Romero y Rafael Pérez de Guzmán. Ese día no se hablaba más que del asesinato de 5 militares cerca de Reus a manos de los carlistas con la complicidad de los frailes. En Zaragoza también se habían producido motines. Nadie podía sospechar lo que la corrida iba a desencadenar en Barcelona. La mala calidad del espectáculo, con toros mansos y toreros desganados, encendió la ira de los aficionados. Los pañuelos blancos ondearon primero. Luego los sombreros volaron al ruedo, seguidos por las sillas. El mobiliario de la Plaza del Torín fue destrozado. Y el último toro, tras una faena lamentable, fue rematado a palos y arrastrado hasta las Ramblas, seguidos por una horda de descontentos. Una marabunta de vecinos descontrolados fueron subiendo por las Ramblas quemando todos los conventos de frailes. El de los Trinitarios Descalzos, donde hoy está el Liceo. El de San José, de los Carmelitas Descalzos, hoy Mercado de la Boquería. El de los Agustinos, en la calle Hospital. El de los Carmelitas Calzados, en la calle del Carmen. El de San Francisco de Paula, en la calle San Pere. Y el de los Dominicos de Santa Caterina, hoy el Mercat de Santa Caterina.
Las autoridades, alarmadas por la magnitud de la revuelta, tomaron medidas para restaurar el orden. Los monjes fueron socorridos por el ejército y la milicia urbana, que los recogió y trasladó al castillo de Montjuïc. Aún así, fueron asesinados 16 de ellos. Ningún sacerdote ni ninguna monja sufrió daño alguno, ni siquiera se robó ninguna iglesia. La ira iba dirigida exclusivamente a los monjes. Por las calles se oían frases como «Sang i fetge menjarem», «Morin els caps pelats», «Mentre hi hagi frares mai anirem bé». La quema de conventos se extendió a Sabadell, Mataró, Arenys de Mar, Vilafranca del Penedès, Sant Hilari de Cardó, Sant Cugat del Vallès, Ripoll, Poblet. El gobierno emprendió una desamortización. Decretó la supresión de todos aquellos conventos que albergaran menos de 25 religiosos. En agosto tomó el control de la guarnición de Barcelona el general Bassa. Lanzó algunos cañonazos para intimidar, pero no aterrorizó al pueblo, más bien lo enfureció aún más. La muchedumbre rodeó el palacio donde estaba instalada la capitanía y tiró por el balcón al general. Su cadáver fue arrastrado por las calles y finalmente quemado. Grupos de obreros temerosos de perder sus trabajos por las máquinas de vapor quemaron 2 de las fábricas textiles que las habían incorporado a la producción. Eran el vapor Bonaplata, que ocupaba a unos 700 obreros en la calle Tallers, y el vapor Bella Gracia, propiedad de Joan Vilaró. En la plaza del Torín no se celebraron corridas hasta 1841, mientras acogió espectáculos acrobáticos, ecuestres y globos aerostáticos o bombas, como se les llamaba popularmente entonces. El 29 de junio de 1850 volvió a ofrecer una corrida con la presencia de los célebres toreros el Chiclanero y el Salamanquino. En esta plaza sonó por primera vez música para acompañar los pasos de muleta y fue en honor de Lagartijo el Grande, un cordobés ídolo de la afición catalana. Aquí también tomó la alternativa Pedro Eixalà Peroy, el primer torero catalán. En 1888, durante la Exposición Universal de Barcelona, la plaza se integró a la Ruta de los Pabellones, convirtiéndose en un punto de encuentro para visitantes y locales amantes de lo taurino. A finales del siglo XIX, la plaza fue administrada por Marià Armengol Roca, conocido por crear cuadrillas de jóvenes toreros y por presentar una cuadrilla femenina. La construcción de la Plaza de Toros Las Arenas marcó el final de la era dorada del Torín. La tercera plaza, la Monumental, conocida inicialmente como l'Esport, no llegará hasta 1914. La última corrida en el Torín se celebró el 23 de septiembre de 1923. Fue una novillada con 6 toros de la ganadería de Hidalgo, en la que participaron los toreros Faroles, Isidoro Todó y Ricardo Anlló. En 1945 la plaza aún seguía en pie, convertida en almacén. Se empezó a derruir el 8 de abril de 1946. 8 años después, sus terrenos fueron comprados por la empresa catalana de gas para crear un campo de fútbol para sus empleados. Desde el año 2012, una ley prohíbe las corridas de toros en Cataluña. Hoy en día, donde antes estuvo el Torín, encontramos unos jardines. Si te gusta la historia, recuerda que tenemos un canal paralelo.
Proyecto Memory. ¿Sabías que la plaza de toros del Torín en Madrid fueron asesinados 80 frailes acusándolos falsamente de haber provocado la epidemia, envenenándolo... Ay, ahora me picaba la nariz. Luego, los sombreros... Ese día no se hablaba más que del asesinato de 5 militares cerca de Reus. Grupos de obreros temerosos de perder sus trabajos por las máquinas de vapor quemaron 2 de las fábricas textiles que... ¡No! Grupos... En la plaza no se celebraron. En la plaza no se celebraron. Es que no es así, es la plaza del Torín. Puedes contribuir al canal con una mínima aportación, uniéndote como miembro. Verás los vídeos antes que nadie. Suscríbete para que YouTube te recuerde cada viernes el estreno de un nuevo capítulo. También tenemos web y estamos presentes en Facebook, Instagram y TikTok.